Vamos a seguir con la presentación de Socorro Prous, licenciada en Geografía e Historia, especialidad Historia Medieval, perteneciente al Cuerpo Facultativo de Archiveros desde el año 89, jefe de sección del Archivo General del Instituto del Patrimonio Histórico Español, es autora de varias publicaciones sobre fuentes documentales y arte y nos va a explicar y presentar el proyecto de digitalización de planos del Instituto del Patrimonio Histórico Español. Socorro, cuando quieras. Bueno, buenos días. Yo tengo que, como mis compañeros que me han precedido, dar las gracias a Elena Roseras en concreto y a todo su equipo y a Artium por darnos la posibilidad de estar aquí explicando un proyecto que empezaba a andar cuando ellos nos contactaron con nosotros para ver si era posible alguna colaboración con estos encuentros. Y bueno, pues yo no sé si una cosa ha llevado a la otra. El caso es que estamos aquí, el proyecto está echando a andar después de muchos sinsabores. Y bueno, pues también de alguna manera decir que nosotros partimos de una realidad bien distinta a lo que hasta ahora hemos visto a lo largo de la mañana, y es que no somos un centro de documentación de arte contemporáneo, sino que somos un centro, tenemos un servicio de documentación en un centro que se dedica fundamentalmente a la preservación y conservación y restauración de bienes culturales, que no surge de ahora, sino que es el resultado de múltiples instituciones anteriores, y que eso determina un poco la documentación con la que estamos trabajando. Por otra parte, mi formación es como archivera, yo trabajo en un archivo y vengo a hablaros de un fondo de archivos que tiene unos criterios y un tratamiento distinto a lo que venimos viendo a lo largo de la mañana, que sería más enfocado al mundo de la documentación y de las bibliotecas. Entonces, bueno, hacer esta salvedad para que entendamos dónde estamos, ¿no? Bueno, perdón. Yo creo que para empezar a conocer un poco para daros un poco a entender con el fondo que nosotros estamos trabajando, lo que hemos hecho ha sido de alguna manera una labor de recuperación de un fondo que estaba en cierto modo no olvidado, pero sí que sin difundir y sin uso, porque no estaba tratado, estaba en unas condiciones pues lamentables, porque precisamente, como os digo, nosotros somos una institución que tiene sus orígenes y tenemos documentación de toda la segunda mitad del siglo XX, parte de la primera mitad del XIX y parte de la segunda mitad del XIX y XX, vaya. y bueno, pues poneros un poco en situación de lo que estamos trabajando, ¿no? Deciros que, bueno, pues en principio las funciones de conservación y preservación del patrimonio histórico empiezan a formar parte del sentir de la clase política en la segunda mitad del siglo XIX, un poco como influencia de las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Y en España esos primeros intentos de regulación se confían en un primer momento a la Real Academia de la Historia, que es a quien se le confía el inventario y la inspección de todos aquellos bienes inmuebles, y la Real Academia de Bellas Artes, que es quien llevará la intervención y control de las obras desde 1844. Y en ese momento también las Reales Academias se crean comisiones provinciales y la Comisión Nacional de Monumentos, que es quien se dedica a asumir las materias que en principio se habían encomendado a las Reales Academias. Sin embargo, bueno, pues la falta de autonomía de las comisiones de monumentos respecto a las Reales Academias le resta eficacia a lo largo de su existencia, y hay que esperar a principios del siglo XX para que las competencias en la preservación y la restauración de bienes culturales se centralicen en la Dirección General de Bellas Artes. Hago toda esta introducción porque yo creo que es importante para saber con el fondo que estamos trabajando, no es algo gratuito. Bueno, pues consecuencia de esa centralización en la Dirección General de Bellas Artes, las academias pasan a tener un carácter exclusivamente consultivo y surge una Inspección General Administrativa de Monumentos Artísticos e Históricos en 1910,
una junta de excavaciones y antigüedades en 1911 y ya un poco más tarde, en 1933, se sistematizan todas estas funciones y competencias en la Junta Superior del Tesoro Artístico. Lo que ocurre es que imponderables del destino, es decir, la Guerra Civil Española, hace que todo esto se paralice de alguna manera, y no os voy a hablar de ese periodo, que sería muy interesante, del cual nosotros también conservamos la documentación, en concreto de las juntas, de la Junta Delegada de Protección e Incautación del Tesoro Artístico, que surge en los primeros días de la Guerra Civil para proteger precisamente todo el patrimonio, fundamentalmente mueble. Pero bueno, no vamos a hablar en principio de eso, sino de que esto surge en la parte republicana. La parte nacionalista crea en el año 1938 una Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que se crea con dos servicios: un servicio de defensa del patrimonio artístico nacional en abril de 1938, que asume competencias de lo que en su día se había dado a la Junta Superior del Tesoro Artístico del año 33. Esta comisaría, que surge en el 38, permanece hasta el año 74. El hecho de que entre sus, se dedica a la devolución y a la restauración en parte de los monumentos deteriorados a raíz de la Guerra Civil, y eso es lo que ha permitido que conservemos ese fondo que os digo que es pequeño pero muy interesante sobre las juntas delegadas de incautación del Tesoro Artístico de la época de la República, de la época de la Guerra Civil, pero por parte republicana. Junto a la Comisaría General del Servicio de Defensa, que ya os digo que funciona hasta el año 74 con diferentes denominaciones, surge también una Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Sin embargo, durante todo este periodo se produce una dispersión y un solape de competencias con organismos que pertenecen a otros ministerios en lo que a conservación y restauración de patrimonio inmueble se refiere. Es el caso de la Dirección General de Regiones Devastadas y de la Dirección General de Arquitectura, que tras la supresión de la de Regiones Devastadas en el año 1960 asume las funciones que tenía aquella otra, con un servicio de restauración arquitectónica que no tenía ninguna coordinación con Bellas Artes. De estas instituciones últimas que os digo, nosotros no tenemos documentación en el instituto, pero sí que de las anteriores. Ya os digo que la Comisaría General del Servicio de Defensa permanece hasta el año 74 con diferentes denominaciones, y en el 74 se crea una Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural, que tiene una Comisaría Nacional de Patrimonio Artístico, a quien se le encargan los asuntos relativos a la conservación, restauración y defensa de los monumentos, ciudades y conjuntos histórico-artísticos y de los parajes pintorescos a través de un servicio de conservación y revalorización del patrimonio artístico. Finalmente, con la creación del Ministerio de Cultura en el año 1977 y la transferencia a las comunidades autónomas de las competencias en materia de cultura, se sucede una nueva reorganización en el mapa de la conservación del patrimonio. En 1977, la recién creada Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos incluye una Subdirección General de Patrimonio Artístico y una Subdirección General de Arqueología, que en el año 1985, cuando ya las competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas, pasaron a integrarse en un instituto que se crea en ese momento, que es el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. En este nuevo instituto se reúnen también otros organismos que venían desempeñando un importante cometido en lo que a la conservación y restauración del patrimonio se refieren, como es el caso del antiguo Servicio Nacional de Información Artística, no está aquí bien, el Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, que se había creado en el año 61, del Instituto Central de Conservación y Restauración de Obras de Arte